Buen día, este video es sobre el tema de activos y es presentado por Erika Rocío López Huertas y quien les habla Laura Natalia Barajas Tovar, estudiantes de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. El tema de activos tiene 6 subtemas que son: primero, generalidades del activo; segundo, efectivo o equivalente al efectivo; tercero, instrumentos financieros; cuarto, deudores; quinto, inventarios; y por último, propiedad, planta y equipo. Para empezar a hablar sobre el subtema generalidades del activo, tenemos una frase que es la siguiente: si una persona no puede ayudar a sus muchos pobres, tampoco podrá salvar a sus pocos ricos. John Kennedy. Para entender este subtema, debemos tener clara la definición de qué es un activo. Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que se espera obtener en el futuro beneficios económicos. Los activos tienen la capacidad de generar bienes y servicios con el fin de satisfacer las necesidades y deseos de los clientes, quienes están dispuestos a pagar por estos. Por otro lado, tenemos el control de activos. Se dice que se ejerce control sobre los activos corrientes y los activos no corrientes, para velar por su existencia, disponibilidad y condiciones requeridas para su uso y obtener beneficios. El origen de los activos está en los créditos que otorgan las instituciones financieras, los proveedores, entre otros. Su ecuación contable es la siguiente: activos es igual a pasivo más patrimonio. El origen de los activos se dividen en dos: primero, origen operativo; segundo, origen financiero. El primero, el origen operativo, son las operaciones que originan activos. Acá tenemos los aportes y las mercancías, entre otros. Y segundo, el origen financiero, son las mismas inversiones. Acá tenemos el capital de trabajo y las inversiones fijas. Un activo tiene unas cuentas complementarias que son de naturaleza crédito. Las cuentas complementarias son las que acumulan las disminuciones del activo. Acá está la depreciación, el deterioro del valor de los activos, las amortizaciones, entre otros. Los activos son de naturaleza débito. Esto quiere decir que representan los bienes y derechos que están bajo el control y riesgo del negocio de persona jurídica o natural. El activo trabaja con el pasivo, con el patrimonio, los ingresos y con los gastos. Es acá donde se origina el principio de partida doble. También tenemos la naturaleza de las cuentas de los activos y la omisión o sobreestimación de estos. La naturaleza de las cuentas son dos: naturaleza débito y naturaleza crédito. La naturaleza débito es el resultado de su saldo. Aumenta con un registro en el débito y disminuye por todo concepto en el crédito. Acá están los activos, los gastos, las cuentas complementarias, pasivo, patrimonio. Mientras que la naturaleza crédito aumenta con un registro en el crédito y disminuye por todo concepto en el débito. Acá tenemos el pasivo, el patrimonio, los ingresos, las cuentas complementarias del activo. Por otro lado está la omisión de activos, que pueden ser involuntarios, pueden ser vistos como una fórmula para eludir el pago de los impuestos a las ganancias. Pero esto puede ser detectado mediante el sistema MUISC, es decir, mediante el sistema Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado.
También está la sobreestimación de los activos, que es cuando a los activos se les da un mayor valor a la realidad económica. Clasificación del activo. La clasificación del activo se divide en los activos financieros, en los activos no financieros y en las categorías de presentación del activo. En los activos financieros, el efectivo es un activo financiero de la entidad con el propósito de atender las operaciones que luego generan nuevas entradas de dinero. En este están las inversiones financieras, que son las que otorgan control, las inversiones en acciones ordinarias, que son las que otorgan derechos de voto en la junta directiva de accionistas. En los activos no financieros están los inventarios, que pueden ser de mantenimiento o venta. Está la maquinaria, que se utiliza en la producción de bienes y servicios que generan entradas de efectivo a través de su venta. En las categorías de presentación del activo está el activo corriente, o sea, el mismo activo tangible, y está el activo no corriente, el mismo intangible. El activo corriente tiene como característica principal que se debe vender o consumir en un periodo de operación inferior a un año. En este activo se encuentra el efectivo o equivalente al efectivo, que son aquellas que no tienen ninguna restricción para su uso. Está la adquisición de otros activos. Están los deudores, que son las cuentas por cobrar a clientes y que requieren de una operación para convertirse en efectivo. Está también las inversiones en inventarios y los diferidos. En el activo no corriente, que son los intangibles, su principal característica es que tiene vida útil mayor a un año y está al servicio de la empresa y no está a la venta. Acá está el activo depreciable, que es desgaste o deterioro normal. Está el no depreciable, que son los bienes que están en vía de adecuación o montaje para prestar servicios. Está el agotable, que son bienes que exigen una erogación para su adquisición. Está el activo amortizable, el deterioro del valor de los activos. Está el activo fijo intangible. Bases de medición del activo. Tenemos dos bases. La primera es el costo amortizado y método de interés efectivo. Acá encontramos 4 valores. El primero es el valor actual. Este es utilizado en la aplicación del método del costo amortizado. El segundo es valor constante. Tercero, valor corriente. Estos son valores contables a través de la reexpresión por los ajustes por la inflación, que sirven para comparar el activo en el tiempo que se deben convertir. Y por último está el valor razonable. Es un importe por el cual podría ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo. La segunda base es el modelo del costo histórico y valor razonable. Acá encontramos el costo histórico, es aquel valor que se paga en el momento de la compra del bien para la venta o para el servicio de la producción de la renta. Está el valor intrínseco, que comprende el valor del capital social más los superávits acumulados de las acciones ordinarias o privilegiadas, dividido por el número de acciones en circulación. Está el valor del mercado, que es el valor de referencia en un mercado de valores, especialmente las bolsas nacionales e internacionales. Y por último encontramos el activo neto. Este es el valor en libros menos la parte proporcional que les corresponde cubrir el pasivo por concepto de garantía general. Para finalizar con este subtema de las generalidades de los activos, nos encontramos con sus ajustes contables, que tienen su origen en el análisis exhaustivo de cada una de las cuentas del estado de situación financiera. Por otro lado está su revaluación, que es el mayor valor que adquiere el activo por la diferencia que existe entre el importe en libros en la sociedad.
También está la corrección fiscal de los activos, que tienen su origen en las grandes reformas tributarias. También encontramos su análisis, su presentación y su revelación. Su análisis financiero es que el activo es el motor generador de los rendimientos sociales. Su presentación debe ser en el estado de situación financiera y su información a revelar son las notas a los estados financieros, las cuales están contenidas en las NIF para pymes. El segundo subtema de activos es efectivo o equivalente al efectivo. Cuentas del activo en efectivo, básicamente son 3. La primera es caja general. Comprende el reconocimiento de ingresos por actividades ordinarias e ingresos por ganancias. Las salidas de caja, estas comprenden las consignaciones en banco. En esta caja general, los valores en moneda extranjera se convierten en moneda nacional. No se aceptan vales, ni recibos, ni cheques sin fondo en caja. Todo ingreso debe estar respaldado por el recibo de caja. La segunda cuenta del activo en efectivo es la caja menor. La caja menor es un fondo fijo del cual el ente económico dispone para gastos urgentes dentro del desarrollo de su objetivo social. Este fondo es ordenado por la gerencia y la junta directiva y el soporte es el acta. Esta caja menor tiene un reglamento. Tiene 3 pasos. El primero es la autorización de la caja menor. El segundo paso es la apertura de la caja menor. Y el tercero y último es el procedimiento de la caja menor. La tercera cuenta del activo en efectivo son los bancos. Es el dinero depositado en instituciones financieras. Su presentación en el estado financiero se hace por su valor sustentado en un extracto de cuenta bancaria y en un análisis de conciliación bancaria. Esto se hace para tener el control interno del efectivo equivalente al efectivo. Los retiros que se hacen por medio de cheques que permiten controlar los pagos en efectivo a proveedores y las cuentas por pagar y guardar la copia del valor por seguridad. Efectivo o equivalente al efectivo representa la liquidez inmediata de la empresa para el cumplimiento del pago de las obligaciones en el corto plazo. En pocas palabras, es el efectivo con el que dispone la empresa. Primero está su política contable. Son 5 políticas. La primera es el reconocimiento inicial. Acá el efectivo equivalente al efectivo se reconoce como activo porque tiene la capacidad de convertirse en capital sin restricciones y riesgos para satisfacer el pago de obligaciones y otros gastos del ente económico. Su segunda política contable es la medición inicial de un activo al costo histórico. Este es el importe en efectivo pagado. El valor razonable de un activo es la contraprestación entregada para adquirir el activo. Su tercera política es la medición posterior. Acá el efectivo o equivalente al efectivo en el momento sobre el cual se informa se valora por la moneda legal o extranjera, equivalente de tasa representativa del mercado. Su cuarta política es la baja en cuentas. Esto se da por el cambio de inversión, que pasa de caja a bancos, cuando se dispone para el pago de las obligaciones financieras y las nuevas adquisiciones de propiedad, planta y equipo, pagos de servicios públicos, beneficios a empleados, entre otros. Entonces, el faltante en caja se considera como una baja en cuentas, siempre y cuando no sea un fraude. Y su quinta política es la presentación y revelación. Acá la presentación del efectivo o equivalente al efectivo siempre será en el activo corriente.
excepto en el activo que se mantenga como fondos para obligaciones. Su revelación por el valor que representa en efectivo se deben revelar las restricciones. El tercer subtema de activos es instrumentos financieros. Para iniciar este tema tenemos una frase y es la siguiente: en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Albert Einstein. Bueno, para entender este tema iniciamos con saber qué son estos instrumentos financieros o inversiones. Entonces son colocaciones de capital en ciertas actividades que pueden ser comerciales o civiles, con la finalidad de alcanzar un rendimiento académico. En las NIF, las inversiones se denominan como instrumentos financieros. Tipos de inversión. Inversiones temporales. Se hacen en cuentas de ahorro, títulos valores. Estas inversiones son a corto plazo. El segundo tipo de inversión son las inversiones permanentes. Estas pueden ser en acciones ordinarias o comunes, cuotas o partes de interés, y estas inversiones son a largo plazo. Las inversiones están representadas en títulos valores y demás documentos a cargo de otros entes económicos, conservados con el fin de obtener rentas fijas o variables y de controlar otros entes. Entonces hay dos tipos de rentas. La primera es la renta fija. Bueno, la renta fija no corre riesgo. Es fija cuando se obtiene un determinado porcentaje de rentabilidad. Un ejemplo de este es el CDT. El segundo tipo de renta es la renta variable. Esta renta corre alto riesgo en la obtención de la rentabilidad porque obedece más a la buena gestión que puede llevar a cabo la gerencia. Es variable cuando se obtiene dividendos y participaciones sobre cada periodo contable, con base en los resultados del negocio. Un ejemplo de esta renta variable son las acciones de sociedades anónimas. Un tema importante que trata las inversiones o instrumentos financieros son los títulos valores. Entonces vamos a saber qué son estos títulos valores. Estos son documentos para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Se pueden adquirir en bancos o entidades financieras. Clasificación de los títulos valores. Primero, títulos valores a la orden son aquellos que se extienden a favor de una persona determinada, pudiendo ésta transmitirlos a otra persona por medio de la fórmula del endoso. El segundo tipo o la segunda clasificación de los títulos valores son títulos valores al portador. Estos son aquellos que reconocen un derecho a favor de la persona indeterminada que posea el documento. La tercera clasificación son títulos valores nominativos. Son aquellos que reconocen un derecho a favor de una persona determinada. A este tipo de título valor pertenece el pagaré y el cheque nominativo. Los principales títulos valores son la letra de cambio, el cheque y el pagaré. Otro tema importante que tratan los instrumentos financieros o las inversiones es saber dónde los inversionistas pueden invertir. Entonces, pues se dice que básicamente ellos tienen, por decirlo así, como 4 opciones. La primera es invertir en títulos de tipo crediticio. Entre ellos se encuentran la letra de cambio, el pagaré, la factura cambiaria, el abono. La segunda opción sería invertir en títulos corporativos. Acá están las acciones, los títulos de participación en instituciones financieras. La tercera opción de inversión son los títulos de participación. Acá están los bonos de prenda, los certificados de depósito, entre otros.
Y la cuarta y última opción sería invertir en títulos representativos de mercancías, como la carta aporte de las empresas de transporte y el conocimiento de embarque. El cuarto tema que vamos a tratar en este video se trata de deudores. Entonces, deudores, en este grupo está compuesto de una serie de cuentas que representan los derechos que la empresa tiene sobre clientes, empleados, directivos y el Estado en el desarrollo de su actividad principal de negocios. Este grupo constituye una parte importante del capital de trabajo y en la medida en que se haga un buen manejo de este recurso, mejora la rentabilidad de la empresa. Todo estudio de inversión que promueva la creación de empresa debe tener en cuenta el valor que se invertirá especialmente en cartera, o sea en inventarios, denominado también el capital de trabajo, luego en propiedades, maquinarias y equipo, que esto es el activo fijo, y en gastos de organización y puesta en marcha, la legalización del negocio, entre otras cosas, también denominado inversiones diferidas. La creación de esta cartera implica algunas desventajas, como es disminución de la rentabilidad por mora en el recaudo, mayores costos por la gestión de cartera, aumenta el riesgo de perder buena parte del capital de trabajo, aumento en precios para financiar la cartera frente a la competencia. Es de especial atención en el estudio de la cartera la determinación del deterioro, o sea, la provisión de la cartera, por cuanto reconoce la pérdida no solo contablemente, sino también fiscal como gasto necesario en la producción de la renta operacional. El endurecimiento de la cartera en el sector económico es grave síntoma de recesión de la economía porque los clientes pierden capacidad de pago. Naturaleza y clasificación de las cuentas de deudores. Las cuentas deudoras son de naturaleza débito porque aumentan con un registro en el débito y disminuyen con un registro en el crédito. El saldo representa el derecho de la empresa para exigir o ejecutar el cobro. Todo crédito otorgado a un tercero se constituye en cartera que se recupera mediante el cobro y su creación tiene relación con los siguientes aspectos. Operaciones comerciales realizadas en procura del desarrollo de su actividad social, que bien puede ser productiva, comercializadora o de servicios. Las operaciones sociales son aquellas necesarias para mantener la estabilidad de socios o accionistas y de sus empleados. Las operaciones fiscales u obligaciones de carácter legal para con el Estado mediante anticipos sobre la renta y retenciones en la fuente sobre la actividad. Las operaciones especiales hacen referencia a aquellas por contratos con terceros y obligaciones de carácter legal para mantener el objeto social. Las cuentas que hacen referencia a las operaciones comerciales son clientes, cuentas corrientes comerciales, cuentas por cobrar a casa matriz, cuentas por cobrar a vinculados económicos, ingresos por cobrar, anticipos y avances, provisiones. Y las cuentas que hacen referencia a operaciones sociales son cuentas por cobrar a socios y accionistas y las cuentas por cobrar a trabajadores. Por último, las cuentas que hacen referencia a las operaciones fiscales y especiales son anticipos y avances, retenciones, depósitos, anticipos de impuestos y deudores varios. Financiación de la cartera. Hay tres formas de convertir la cartera en efectivo mediante las modalidades de financiación. La primera modalidad es el descuento, que es un método de refinanciación que los particulares hacen ante las instituciones financieras, las cuales reciben como medio de pago diferido los documentos que poseen de los particulares debidamente registrados y autenticados.
El procedimiento consiste en que la institución que otorga el crédito bancario recibe los respectivos documentos y los descuenta en la medida que los clientes respondan con sus obligaciones. La segunda modalidad de financiación es el factoring, que es un recurso financiero que tienen las empresas y consiste en un contrato de asesoría y compra de la cartera a través de un factor o empresa que compra la cartera mediante un descuento. Este recurso permite que la empresa tenga mayor liquidez o liquidez inmediata y servicios de asesoría en el otorgamiento de la cartera. La tercera modalidad de financiación es titularización, que es otro recurso que tienen las empresas para obtener liquidez cuando sus carteras son significativas y hacen perder capacidad operativa. Por ejemplo, la titularización consiste en constituir un patrimonio autónomo en una institución bancaria que esté autorizada para crear fiducias, la cual emite unos títulos con rendimiento a inversionistas con el respaldo de la cartera sana que entregó la empresa que contrató la fiducia. Otro ejemplo de titularización es cuando una institución financiera emite títulos sobre un edificio que proyecta construir y cuando ya esté ejecutado los títulos pueden servir para pagar parte del apartamento que desee el inversionista. Descuentos en cartera. Es muy común que las empresas utilicen políticas flexibles de venta mediante créditos permisivos a largo plazo o concedan descuentos directamente a sus clientes con el fin de obtener mayores volúmenes de venta con la misma capacidad instalada y mejores resultados. Se pueden considerar dos clases de descuento: el descuento comercial o incondicional y el descuento financiero o condicional. El descuento comercial o incondicional es el que se aplica en el momento de la venta y está considerado como política general de la empresa y consiste en presentar a los compradores alternativas para que aumenten su capacidad de compra, ofreciéndoles descuentos si compran determinada cantidad de mercancía. Por ejemplo, si compran de 1 a 10 toneladas, se les ofrece un descuento del 3%. Si compran de 11 a 15 toneladas, se les ofrece un descuento del 4%. Si compran de 16 a 20 toneladas, se les podría ofrecer un descuento del 5% y así sucesivamente. Este descuento también se fundamenta en ofertas especiales, como por ejemplo el descuento en cadena, que se aplica sobre los saldos de la factura una vez descontado el primero. Se aplica el segundo, por ejemplo, primero se le aplica el descuento del 5% y luego del 2%. El otro tipo de descuento es el descuento financiero o condicional, que obedece a las políticas de venta implementadas por la gerencia con el fin de buscar financiación y mayor liquidez en sus finanzas. Por consiguiente, permite condicionar a los clientes a pagar de contado o en un menor tiempo posible mediante descuentos. Por ejemplo, descuentos por compra de contado del 5%, descuentos por pago, por ejemplo, del 3% si pagan antes de 10 días, del 2% antes de 20 días, y si no, pues el neto a pagar. Estos factores se incorporan en la factura al pie del documento, ya sea el 3%, el 10%, el 20%, etc. La finalidad del descuento es hacer llegar la cartera lo antes posible al flujo de efectivo. Por tanto, el descuento se denomina condicional porque depende del cliente que lo acepte o no, de acuerdo con su capacidad y disponibilidad de pago. En estos casos, en NIF hay que tener en cuenta la realidad económica del comprador. Si éste siempre aprovecha el descuento, se le registra por su valor neto, pero cuando hay incertidumbre que se acoja al descuento, la factura se reconoce por el valor total y si ocurre el evento contrario, constituirá un financiamiento de la factura para el vendedor.
Cada descuento tiene su tratamiento especial desde el punto de vista del IVA y la retención en la fuente. Los incondicionales no hacen parte de la base gravable, en tanto que los condicionales sí hacen parte de ella. Dentro del grupo deudores tenemos la cuenta clientes, que es aquella que registra los valores a favor del ente económico y a cargo de clientes nacionales y o extranjeros de cualquier naturaleza por conceptos ya sea de venta de mercancías, productos terminados, servicios y contratos realizados en desarrollo del objeto social, así como la financiación de los mismos. La factura de venta es el documento que respalda la transacción comercial y la que inicialmente se contabiliza por el valor neto en la cuenta por cobrar, o sea, clientes, independientemente de que se cobre financiación por mora en el pago, pues este valor solamente se registrará en el momento en que se devengue en la cuenta de ingresos por cobrar contra ingresos financieros. Hablemos un poquito de la cartera. Un ente económico puede utilizar la operación recompra, que si la empresa tiene cartera a largo plazo y enfrenta iliquidez, o sea, falta de efectivo, puede utilizar la figura de vender la cartera con un pacto de recompra. En otras palabras, consiste en garantizar un préstamo en cartera sana que posteriormente compra con el correspondiente pago de intereses, y esta figura existía anteriormente como documentos por cobrar descontados, donde el dueño de la cartera respondía también por el cumplimiento. Hoy los métodos y formas de negociación se han sofisticado y existen dos figuras: el pacto de recompra y la retroventa, para garantizar el pacto entre los dos entes económicos. La provisión de la cartera consiste en cuantificar el riesgo o pérdida de la cartera otorgada en las operaciones comerciales, siempre y cuando presente mora en su normal recaudo. Por lo regular, la política sobre cartera de las empresas está enmarcada dentro de los siguientes parámetros: el crédito sin financiación hasta 30 días, el crédito con financiación entre 30 a 90 días, la cartera vencida entre 91 y más días, la cartera vencida entre 181 y 360 días, cartera vencida entre 360 y más días. En el sistema de provisión general de cartera se considera la provisión a partir de los 91 días en adelante. En el sistema de provisión individual de la cartera, la provisión se hace a partir del primer año de vencida. La recuperación de la cartera se recupera de acuerdo al estado en que se encuentre y de la gestión de cobro que realice la empresa, bien por la vía de persuasión o cobro judicial. El quinto tema a desarrollar en este video se llama inventarios, que hace parte de activos. Marco conceptual de inventarios. Los inventarios son activos. Pueden ser aquellos poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones, o aquellos en proceso de producción con vistas a esa venta, o en forma de materiales o suministros que se consumirán en el proceso de producción o en la prestación de servicios. El valor de los inventarios, el cual incluye todas las erogaciones y los cargos directos e indirectos necesarios para ponerlos en condiciones de utilización o venta, se debe determinar utilizando el método PEPS, es decir, el primero en entrar, primeros en salir, o WEPS, últimas en entrar, primeras en salir, o el de identificación específica o el promedio ponderado. Algunas normas especiales pueden autorizar la utilización de otros métodos de reconocido valor técnico. El inventario es uno de los activos
es decir, activo no financiero, que junto con la cartera, es decir, un activo financiero, son los más importantes en el desarrollo de las actividades de una empresa, porque pueden afectar el estado de resultados integral y del estado de situación financiera. Los inventarios pueden incluir activos tangibles o intangibles cuando se mantienen para la venta o en el curso ordinario del negocio. Por ejemplo, aplicaciones informáticas o activos inmuebles. No se consideran inventarios las obras en progreso, que surgen de contratos de construcción, incluyendo los contratos de servicios directamente relacionados. Tampoco se consideran inventarios los instrumentos financieros, ni tampoco los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección. Los costos incluidos en los inventarios es cuando una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de adquisición, costos de transformación y otros costos incurridos para dar a los inventarios su condición y ubicación actuales. Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos, pues que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales. También el transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías o materiales o servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. Una entidad incluirá otros costos en el costo de los inventarios solo en la medida en que se haya incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación actuales. Los costos excluidos de los inventarios son aquellos, por ejemplo, los costos excluidos del costo de los inventarios y reconocidos como gastos en el periodo en el que se incurre son los siguientes: los importes anormales de desperdicio de materiales, o sea, mano de obra u otros costos de producción, los costos de almacenamiento, a menos de que sean necesarios durante el proceso productivo previos a un proceso de elaboración ulterior, costos indirectos de administración que no contribuyan a dar a los inventarios su condición y ubicación actuales, y los costos de venta. El costo de venta se reconoce como gasto cuando los inventarios se vendan. La entidad reconocerá el importe en libros de estos como un gasto en el periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de actividades ordinarias. En el estado de resultados debe iniciar mencionando que los ingresos ordinarios suman y restan los gastos de venta. Clases de inventarios. Son varias las clases de inventarios en una empresa. Tenemos las mercancías no fabricadas por la empresa, mercancías en tránsito, materias primas, suministros, productos en proceso, productos terminados, mercancías en consignación, subproductos, residuos y materiales recuperados y repuestos de menor cuantía consumidos durante el ejercicio. La medición de los inventarios. El método de evaluación de inventarios debe ser aquel que escoja la empresa mediante la política contable para determinar su medición del gasto de venta de acuerdo pues con la sección 10, las políticas contables, cambios en las estimaciones y errores para asociarlo en el momento de ingreso por venta, el cual debe revelarse en nota de los estados financieros. En conclusión, la entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta. Los sistemas de inventarios son dos: los sistemas de inventario que son
por medio de los cuales permite determinar los gastos, es decir, los costos de las mercancías vendidas, las materias primas, materiales o suministros vendidos para la confección del estado de resultados integral, es decir, el estado de resultados del ejercicio contable. Entonces son dos los sistemas, el sistema de inventario periódico y el sistema de inventario permanente. El inventario periódico dice que toda actividad económica debe elaborar un inventario inicial con el fin de determinar el total de las existencias de mercancías o materias primas para dar inicio a las actividades de producción, comercialización o servicios. Los resultados son importantes para llevarlo al estado de situación financiera, es decir, al balance inicial, junto con el otro tipo de inventario de bienes y derechos que tiene bajo su control, de los cuales espera obtener beneficios económicos futuros bajo un nivel de riesgo en la fecha a la cual se informa. El otro tipo de sistema es el inventario permanente, que es donde se emplean tarjetas o cardex y los contribuyentes que determinen los costos de venta por el sistema inventario permanente o continuo deberá llevar el control de las mercancías en tarjetas u ojos especiales, las cuales son parte inteligente de la contabilidad y contendrán por lo menos los siguientes datos: clase de artículo, fecha de operación que se registre, número de comprobante que respalde la operación asentada, número de unidades compradas, vendidas, consumidas o trasladadas, existencias, costo de lo comprado, vendido, consumido, etc. y el costo de las existencias. En sistema permanente es obligatorio para todas las sociedades que deban presentar las declaraciones tributarias firmadas por contador o revisor fiscal. No requiere inventario inicial ni final, porque permanentemente se lleva el control de los inventarios, los cuales se apoyan con inventarios físicos esporádicos sobre determinados grupos de inventarios, según las necesidades de auditoría o revisoría fiscal para hacer las verificaciones del caso. Las compras en el sistema permanente durante un periodo contable se llevan directamente a la cuenta 143536 inventarios, o sea, mercancías no fabricadas por la empresa, y a la 140505 inventarios, es decir, las materias primas, madera, según corresponda la naturaleza de la empresa. Los métodos de evaluación de inventarios. El primero es la identificación específica. Una entidad medirá el costo de los inventarios de partida que no son habitualmente intercambiables y de los bienes y servicios producidos para proyectos específicos, utilizando identificación específica de sus costos individuales. Este método consiste en identificar el costo particular de la mercancía que se vende. Este método facilita en las empresas donde son pocos los artículos tales como carros, aviones, lotes, etc. El segundo método es primeras en entrar, primeras en salir. Una entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y usos similares. Para los inventarios con una naturaleza o uso diferentes, puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo distintas. El método PEPS indica que el costo de las mercancías vendidas se calcula por el precio unitario más bajo de los inventarios disponibles en existencia. El método permite realizar las utilidades de los primeros inventarios sin tener en cuenta las fluctuaciones de los nuevos precios de reposición en el mercado. El tercer método es costo promedio ponderado, que este método se obtiene al dividir el saldo en valores por la cantidad de artículos en existencia. Por cada nueva entrada de artículos
modifica el costo promedio ponderado si las unidades tienen precios nuevos. Las salidas de mercancía o materiales se costean por el último costo promedio ponderado. El cuarto método es últimas en entrar, primeras en salir. Este método también es conocido como LIFO. Y el sexto tema al que nos vamos a referir se llama propiedad, planta y equipo, que hace parte de nuestro gran tema que es activo. Las propiedades de planta y equipo son activos tangibles que se mantienen para su uso en la producción o en el suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un periodo. Las propiedades planta y equipo no incluyen los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. La propiedad planta y equipo representan los activos tangibles adquiridos o construidos o en proceso de construcción con la intención de emplearlos en forma permanente para la producción o suministro de otros bienes y servicios, para arrendarlos o para usarlos en la administración del ente económico, que no están destinados para la venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil excede de un año. El valor histórico de estos activos incluye todas las erogaciones y cargos necesarios hasta colocarlos en condiciones de utilización, tales como los de ingeniería, supervisión, impuestos, intereses, corrección monetaria proveniente del VR y ajustes por diferencia en cambio. El valor histórico de las propiedades planta y equipo recibidas a cambio, permuta, donación, donación en pago o aporte de los propietarios, se determina por el valor convenido por las partes, debidamente aprobado por las autoridades cuando fuere el caso, o cuando no se hubiere determinado su precio mediante avalúo. El valor histórico se debe incrementar con el de las adiciones, mejoras y reparaciones que aumenten la cantidad o calidad de la producción o la vida útil del activo. Medición en el momento del reconocimiento. Una entidad medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento del reconocimiento inicial. Los componentes del costo. El costo de las partidas de propiedad, planta y equipo comprende lo siguiente: el precio de adquisición, que incluye los horarios legales y de intermediación, los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas. También comprende todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista para la gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y montaje, y los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente. También puede incluir la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro de la partida, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre una entidad cuando adquiere la partida o como consecuencia de haber utilizado dicha partida durante un determinado periodo, con propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal periodo. Entonces, en conclusión,
Los tres componentes de un activo que se deben tener en cuenta es primero el costo de adquisición, segundo otros costos atribuibles a su condición y ubicación para su uso, y tercero los costos de desmantelamiento y rehabilitación del lugar. Tenemos dos elementos importantes en la contabilización de las cuentas propiedad, planta y equipo. Debemos tener en cuenta la medición posterior. Una entidad medirá todas las partidas de propiedad, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas. También debemos tener en cuenta el deterioro de valor de propiedad, planta y equipo. Así como los inventarios disminuyen su valor, la cartera por el riesgo en el recaudo, asimismo la propiedad, planta y equipo puede, después de haber estado valorizada, perder su valor, por lo cual se contabiliza el deterioro o provisión que constituye un gasto para la empresa contra una cuenta de deterioro acumulado. La diferencia entre deterioro y provisión son fundamentalmente: el deterioro está fundamentado en una medición factible de valor razonable o valor de uso frente al importe en libros. En cambio, la provisión es un estimativo del importe en libros que tiene que ser valorado posteriormente por medio de estudios para poderlo llevar al estado de situación financiera. Debe reconocerse una provisión cuando se den las siguientes condiciones. La primera es que una entidad tiene una obligación una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado. La segunda condición es que es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación. Y la tercera, puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. Si estas condiciones no se cumplen, no se debe reconocer una provisión. Bueno, hasta aquí hemos explicado el gran tema de activos. Espero el video sea de su agrado. Muchas gracias.